Muy buenos días, gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional. Todos sean muy bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando acerca de la fe victoriosa de una madre y vamos a estar dando lectura en Hebreos 11 del 23 al 29. Y quisiera que me acompañes en esta lectura para aprender juntos la palabra de Dios. Y cito, Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Verso 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Muy bien, entonces hoy vamos a estar viendo la fe victoriosa de una madre. En el versículo 23 nos dice, por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Pues al ver que era un niño hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. La fuerza más poderosa e influyente sobre la tierra es la fe de una madre piadosa. Y en Hebreos 11, Dios menciona algunos héroes de la fe e incluye a Jocabed. Jocabed es la madre de Moisés. Su nombre literalmente significa Jehová es glorioso. Cuán hermoso nombre y maravillosa mujer fue ella. Ante los ojos del mundo parecía ser una mujer sin esperanza, una impotente esclava hebrea. No obstante, ella crió a un hijo que estremeció al mundo. La Biblia explica que lo que logró, lo logró por la fe. Esta mujer tenía una visión de fe. Le creyó la promesa de Dios. La Biblia profetizó que Dios levantaría un líder para guiar a los hijos de Israel, sacándolo de la esclavitud que estaban sufriendo los egipcios. Entonces el pueblo de Israel fue esclavo por 400 años en Egipto. Creo que cuando los padres de Moisés vieron al bebecito de Moisés, que era hermoso, tierno, vieron la promesa de Dios en ese bebé. Y el Espíritu Santo de Dios les testificó a ellos, Él es el libertador, Él es especial. Ellos vieron al niño a través de los ojos de la fe y la palabra de Dios. Al ver ellos o criar a Moisés y obedecer la palabra de Dios, Dios proclamó a este niño y lo dijo que era un niño muy especial. Entonces todo hijo o toda hija de Dios es especial y Dios posee un maravilloso plan diseñado para cada uno de ellos. Los hijos son un regalo de Dios y un enorme paquete de potencial. Existe una anécdota de un hombre que pasó por una aldea y él habló con uno de los habitantes y dijo, este es un precioso pueblo. ¿Ha nacido algún gran hombre en este lugar? Y un poblador le respondió, no, solo nacen bebés. Nadie nace grande. El hijo o la hija es hecho grande por las oraciones de una mamá y la fe y la instrucción de un padre. Entonces vemos cómo la fe de una madre puede convertir las promesas de Dios en acción.
No es suficiente decir, bueno, voy a poner a mi hijo o a mi hija en las manos de Jesús. Voy a orar por ellos, voy a orar por mi hija o por mi hijo y todo saldrá bien. Bueno, la fe debe conllevar a la acción o no es fe. La fe debe accionarse, se debe obrar o no es fe. El faraón había decretado a todos los bebés varones que fueran ahogados en el río Nilo. Cuando Jocabed y Amram tuvieron al pequeño Moisés, recibieron la palabra de Dios y en lugar de advertir a las autoridades del nacimiento de Moisés, lo escondieron al bebé por 3 meses. Y cuando ya no lo podían esconder más, ellos construyeron una canasta o un arca, lo colocaron en esta canasta a Moisés y lo pusieron en el río. Luego él fue salvado por la propia hija del faraón. Ellos hicieron todo lo que pudieron para salvar la vida del bebecito Moisés porque poseían la fe. Entonces vemos aquí también el valor de la fe de Jocabed, ¿no? De la mamá y de su papá. Entonces, con valor ellos avanzaron en fe, caminaron en fe. Ellos no tenían miedo. Vamos a observar el versículo 23, dice, por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. El rey decretó que los bebecitos fueran asesinados, pero ellos no temieron a su mandato. Madres y padres, no tengan miedo, no tengan miedo. Tome una posición de la fe en defensa de sus niños o de sus niñas. Sencillamente considere cómo eran las condiciones cuando Moisés nació. Recuerde que las condiciones cuando nació Moisés eran un lugar de esclavitud y el rey había decretado que fueran asesinados los hijos varones. Entonces, los padres no tuvieron fe, no tuvieron miedo porque ellos tuvieron fe en Dios, que Dios iba a proteger a Moisés. Así es que usted no tenga miedo acerca de sus hijos y de sus hijas. Si están corriendo peligro, algo pasa, alguna enfermedad, no tenga miedo, tenga fe en Dios. La proclamación del faraón que todo bebé varón debería morir hizo de aquellos días peligrosos, días difíciles, y también actualmente vivimos en esos días peligrosos, amados hermanos. Entonces, la fe victoriosa, la fe que vence, entonces es la fe que hace que nosotros como padres podamos clamar la victoria de los hijos. Usted, si es padre, debe clamar por sus hijos, debe clamar por su hijo, por su hija, para que el Señor pueda obrar en ellos. Recuerde que cada hijo de Dios viene con un plan especial de Dios. Todo hijo o toda hija de Dios es especial para Dios. Dios es tan maravilloso y dio una victoria. Esta es la razón por la cual no debemos tener o tener miedo al diablo, ni a sus séquitos de diablitos, ¿no? O de los diablos. No debemos temer a ellos. Cuando oramos, creemos en Dios. Dios tomó una pequeña arca y la convirtió en un buque de batalla para hundir el reino del faraón. Recuerde que ese pequeño niño Moisés pudo hundir al reino de Egipto en el Mar Rojo. Recuerde que usted no está sola, recuerde que usted está con Dios. ¿No es Dios maravilloso? Jocabed era una mujer de fe, por ello aparece en Hebreos, en este libro de Hebreos, de los héroes de la fe, una mujer sencilla, una mujer que era esclava, aparece en este libro de la fe. Así es que tenga, por favor, confianza en Dios, crea en Dios. Entonces, esta mujer fue una heroína de la fe. Su vida completa es un testimonio de fe, una madre de fe.
Crea en Dios usted y confíe en Dios. Sea una madre de fe día tras día. Un poquito allá, un poquito acá, pero sea una mujer de fe. Enseñe y entrene a sus hijos. Recuerde que el valor de la fe que usted debe inculcar a sus hijos va a perdurar por siempre. Cuando leemos en el versículo 24 dice, por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Eso lo hubiera hecho el nieto del faraón, ¿no? El sucesor del trono. La Biblia dice que él prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio por Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Por la fe salió de Egipto sin temor de la ira del rey. Cuando se hizo hombre, le correspondía ser el próximo faraón a Moisés. Pero la Biblia dice que él rehusó poder, rehusó posesiones, rehusó la posición o el estatus, escogiendo sufrir aflicción con los hijos de Dios. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué él tuvo mayores riquezas sufrir el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto? Recuerde que su madre puso algo en su corazón de Moisés que le enseñó para tomar decisiones de esa envergadura. Y qué bueno que haya tomado esas decisiones, porque a través de Moisés viene también el linaje de Jesucristo. Y a través de Jesucristo viene la salvación al mundo entero. Recuerde que la fe de una mujer sencilla pudo retumbar o poner de cabeza al mundo entero. Ella era una madre de fe y él tomó una decisión sabia, como lo inculcó su madre. Así es que debe usted inculcar la fe, debe inculcar la palabra de Dios en la mente y en el corazón de sus hijos. Y usted estará actuando como esta madre que venció a través de la fe todo obstáculo y hizo de Moisés un hombre de fe, y en la Biblia lo registra como el que vio el rostro de Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Nos has desafiado en creerte a ti, Señor. Todo hijo, toda hija de Dios tiene un plan y un propósito, y ante tus ojos son especial, como lo fue Jocabed, como fue Moisés, Señor. Y bendice a cada una de las madres que nos están viendo a través de esta transmisión. Señor, puedas trabajar en su fe y añádele fe sobre fe cada día, fe sobre fe, para que ellos puedan enseñar e instruir a sus hijos en acción y en fe. Bendícela, Señor. Bendice a nuestras madres que nos enseñan la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios le bendiga, que tenga un excelente día y recuerde, crea a Dios en todo lo que usted está emprendiendo o haciendo, y sea una mujer de fe y usted pueda deslumbrar con su fe a sus hijos. Que Dios le bendiga.